Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en una clase más, en esta nuestra tercera clase, nuestra tercera semana de este año 2021. Y el capítulo que vamos a tener el día de hoy, estudiantes, es el capítulo de polinomios. Vamos a ver toda la parte de polinomios en una sola clase. Entonces es importante que estés atenta a la explicación, atento a la explicación, atento y atenta a la explicación que vamos a tener de todo lo que corresponde a ello. Primero, algunas nociones previas que son importantes que conozcas. Primero, ¿qué cosa es un término algebraico? Un término algebraico es una expresión que presenta estas características. ¿De acuerdo? Donde vamos a tener nosotros la notación mediante una letra mayúscula y un paréntesis con dos letras, que estas dos letras van a ser las variables del término algebraico. Aquí vamos a encontrar nosotros la parte constante y por aquí la parte variable. La parte variable justamente te especifica también en esta parte de aquí. Dentro del paréntesis siempre te va a indicar quiénes son las variables del polinomio. Entonces aquí tenemos un polinomio con las variables x y y. Importante también decir que para que sea considerado un polinomio, los exponentes siempre deben ser números naturales. Los exponentes siempre van a ser números naturales. ¿De acuerdo? O sea, los positivos. Para que sea considerado un polinomio. Entonces, nosotros diremos que tendrá esto tres partes. Uno, que es la parte constante con coeficientes. Otro, las variables, lo cual está aquí señalado, variables. Las variables. Y también tendremos por aquí aquellos que están encima de las variables que van a ser los exponentes. Ahí está. Tres partes tiene el término algebraico y ahí se presentan y de esa manera se reconoce también un término algebraico y a su vez se reconoce también un polinomio. Hemos indicado que el polinomio va a tener siempre exponentes naturales. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué cosa es una expresión algebraica y en sí ya un polinomio también. Una expresión algebraica va a ser un conjunto de términos algebraicos. Un conjunto de términos algebraicos que van a estar asociados mediante las operaciones de adición y sustracción. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un polinomio que va a ser, ¿cómo se llama? Una expresión algebraica que va a ser un polinomio. Aquí tenemos. Podemos ver que acá hay un término algebraico, acá hay otro, y están asociados con los signos de adición y sustracción. Podemos darnos cuenta que acá el polinomio se llama P de variables x, y aquí aparece justamente la expresión algebraica, que se considera un polinomio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los exponentes son positivos. En la parte inferior, en cambio, nosotros tenemos a una expresión de variable x, polinomio q de variable x o expresión q de variable x. ¿Por qué le digo expresión? Porque vamos a darnos cuenta finalmente que no es un polinomio. Expresión q de variable x quiere decir que la variable únicamente es x. 7x a la cuarta, vamos bien, y no sería variable, y sería una constante, menos 3x elevado a la 1/6. Y aquí esto ya te hace notar que la expresión no es un polinomio, porque el exponente es una fracción. Por eso acá aparece como que no es un polinomio. No es un polinomio. Ten en cuenta esta parte de acá. Importante. No es un polinomio. Listo. Ya identificamos entonces cuándo es un polinomio y cuándo no. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algunos polinomios. Vamos a reconocer algunos polinomios a partir de sus grados. Polinomio lineal. ¿Cuándo es un polinomio lineal? Cuando el grado del polinomio es 1. Cuando el grado del polinomio es 1. Y aquí podemos darnos cuenta que el grado es la unidad. Profesor, ¿pero cómo sé el grado si todavía no lo hemos visto? En todo caso, vamos a explicarlo de esta manera. Cuando el término principal, ¿quién es el término principal? Es el término que tiene la variable con mayor exponente. Podemos ver que aquí tenemos a una constante y aquí tenemos
a un término con la variable x, con la variable del polinomio, y el exponente es 1, por lo tanto se dice que el polinomio es lineal. Vamos a tener aquí un polinomio cuadrático. Tenemos tres términos: término cuadrático, término lineal y término independiente. Se le llama término independiente porque no tiene variable. ¿De acuerdo? A ver, veamos qué término tiene mayor exponente. Acá 0, aquí 1 y aquí 2. Por lo tanto, él es el término principal. Y se dice que como el grado es 2, o el término principal te arroja como exponente de x mayor que es 2, el polinomio es un cuadrático. Por aquí, polinomio cúbico, exactamente lo mismo, pero cuando el término principal tiene variable con exponente 3. Polinomio de grado n, cuando exactamente sucede lo mismo, el mayor exponente de toda la expresión resulta ser n. ¿De acuerdo? Importante el reconocimiento de las partes. Aquí, a sub 0, a sub 1, a sub 2, que son coeficientes. A sub 0, coeficiente principal, porque proviene del término principal. A sub n, término independiente, es el final, el que no tiene variable. Si te dan cuenta aquí, no tiene variable. N es el grado del polinomio, lo que les explicaba, el mayor exponente de x viene a ser el grado del polinomio. Y n más 1 es el número de términos del polinomio. Si aquí el grado es 12, quiere decir que esto tiene 13 términos. Esto tiene 13 términos. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a analizar algo también referente a polinomios, que es el valor numérico. Y esto es un poquito más práctico, ¿no? ¿Qué significa el valor numérico? Significa que a una expresión, a un polinomio, le vas a asignar un valor determinado a la variable y vas a encontrar un resultado a partir de ese valor. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, un primer caso para ver de qué manera se pueden presentar los problemas. Si tenemos que p de x es igual a x al cuadrado menos 2 y te piden hallar p de 3, ¿qué haces? Únicamente, sencillamente, lo has hecho en primaria, lo has hecho en secundaria, recuérdalo, vas a reemplazar el 3 por x. Así, de esta manera. Reemplazamos en lugar de 3, en lugar de x, por 3. Y al reemplazar tendremos 3 al cuadrado menos 2 y eso es 7. Así de sencillo es el primer caso. Hasta ahí no vas a tener dificultades. Vamos con el segundo caso. ¿Qué sucede si te dan ahora una expresión no con una variable definida, sino como una expresión como variable? Acá hay una expresión como variable. Tienes p de 2x menos 1 es igual a esta expresión y te piden p de 3. ¿Qué hacemos? Al igual que el primer caso, igualamos ellos. Igualamos. Profesor, ¿y para qué le igualamos? Para hallar el valor de x. Y luego reemplazarlo. Después de hallar el valor de x, únicamente lo vamos a reemplazar. Aquí hemos reemplazado, ¿no? ¿Qué vamos a colocar? El 3, porque le hemos reemplazado a 2x menos 1 por 3. Lo reemplazamos y aquí vamos a reemplazar el valor de x. ¿Cuánto te salió x? 2. Sería 2 al cuadrado menos 2. Eso es 4 menos 2, 2. De esa manera se desarrolla el segundo caso. El tercer caso, mira, se presenta ahora una expresión diferente. Te dicen que p de una variable que tiene como una expresión como variable, p de x más 5 es igual a 3x menos 2, haya p de 2x más 3. Aquí necesariamente lo que vamos a tener que hacer es cambio de variable. ¿Por qué razón? Porque en el dato, en la expresión original, en la de origen, tenemos a x como variable y en la pregunta también tenemos, o en lo que se están solicitando, tenemos también a x como variable. Entonces, puede generar la confusión en el proceso. Una manera más sencilla de trabajar es haciendo el cambio de variable. ¿Qué cosa quiere decir? A x le voy a llamar a. Le llamo a y tendré entonces p de a más 5 es igual a 3a menos 2. Muy bien, ya tengo esa expresión, esa nueva expresión. Ahora sí, voy a igualar p de a más 5 a p de 2x menos 3, que es lo que me piden para poder hallar el valor de a. A ver, ¿qué tengo que hacer? Igualo ambos. A más 5 es igual a 2x más 3. Igualo eso. Despejo y tendrás que a es igual a 2x menos 2. Listo, terminamos todo. Si ya tienes que el valor de a es 2x menos 2, ya tenemos esa expresión, entonces ya obtenemos el valor de a. Vamos a la expresión original. P de a más 5 es igual a 3a menos 2. Lo bajamos aquí. P de a más 5, pero recuerda que a más 5 lo igualamos con 2x más 3, ¿no es cierto?
Y es lo que te piden. Ah, excelente, entonces lo reemplazo. P de 2x más 3 va a ser igual a 3 por a menos 2. Pero ya sabemos cuánto vale a. 3 por 2x menos 2 menos 2. Resolvemos esta expresión, aplicamos propiedad distributiva por aquí, reducimos los términos semejantes y tendremos que todo esto será igual a 6x menos 8 y esa es nuestra respuesta. Otro detalle importante que tenemos que tenerlo en cuenta es cómo hallar la suma de coeficientes y cómo hallar el término independiente. Una forma práctica de resolver este tipo de problemas. Veamos por aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos, supongamos, la expresión p de x, que es igual a 5x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Está bien? Si a ti te piden la suma de coeficientes, de repente tú dices ahorita rápidamente, profesor, pero eso es rápido, pues voy a sumar únicamente los coeficientes. Sumo los coeficientes, sumo ellos. 5 más 3 menos 2, el resultado de esto sale 6. Claro, podría ser, está bien lo que estás haciendo, pero siempre en cuando el polinomio se presente de manera tan sencilla como esa. ¿Qué sucede si te encuentras con esta expresión? Q de x es igual a x menos 1 a la 105 más 3x menos 4. Supongamos que tienes eso. No vayas a creer que ahora vas a sumar simplemente, porque si es cierto, aquí tienes tú ahorita coeficientes, el 3 y el 4, pero aquí no hay. Necesariamente eso tienes que resolverlo. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Ahí te dice x menos 1 elevado a la 105. Eso quiere decir que tienes que multiplicar x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. ¿Cuántas veces? 105 veces. Y no vas a hacer todo eso, pues, ¿no? No vas a hacer todo eso. Entonces, en ese tipo de casos, existe una forma práctica que te permite resolver rápidamente la suma de coeficientes. Y lo vamos a aplicar con ese ejemplo que tenemos ahí. Lo vamos a explicar con ese ejemplo. ¿De qué manera? La suma de coeficientes. P de 1. Ah, ¿qué cosa quiere decir eso, profe? Que x es igual a 1, nada más. Así de sencillo. Tendrás entonces 5 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2. Resuelves todo eso y vas a obtener el mismo resultado. Así de sencillo. Así de sencilla es la suma de coeficientes. Entonces, una forma práctica de hallar la suma de coeficientes cuando te lo pide es calcular P de 1. Y de la misma manera, ¿qué sucede si te piden P de 0? Profesor, ¿y cuándo aplico P de 0? Mira, cuando te piden el término independiente. Ah, ya. Veamos este ejemplo, muchachos, de manera práctica. Mira, si acá te piden en este mismo ejemplo, te piden, hállame el término independiente. Fácil, pues, profe. Menos 2. Menos 2 es el término independiente, es el término que no tiene variable. Está bien, muchachos, pero ¿qué sucede si te piden o te dan un problema diferente? Imagina, igual a x menos 5 elevado a la 256. ¿Qué haces ahí? No vas a aplicar eso, ¿no? No vas a aplicarlo, ¿no? Claro que también te estoy colocando de repente ejemplos un poquito más complejos, ¿no? Pero es que en realidad se busca con estas reglas prácticas aminorar el esfuerzo y economizar el tiempo, ¿no? Economizar el tiempo, eso sobre todo. Entonces, de forma práctica, ¿de qué manera lo trabajas el término independiente? P de 0, muchachos, P de 0. ¿Qué cosa quiere decir? 5 por 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 2. Tú sabes que todo multiplicado por 0 se va y acá te va a quedar menos 2. El mismo resultado. El mismo resultado. En eso consiste. ¿De acuerdo? En eso consiste entonces esas dos formas prácticas que te resume de manera muy notable la resolución de ese tipo de ejercicios. Y por último, muchachos, vamos a ver los grados de un polinomio. Grados de un polinomio. A ver,
Vamos a empezar con un monomio, ¿correcto? Atentos, no es algo difícil, es algo totalmente sencillo. Primero, vamos a identificar. Acá hay un polinomio. Profesor, pero ahí dice monomio. Claro, pero monomio significa que acá hay un solo término algebraico. ¿Está bien? Y aquí, en el polinomio, ya es de manera general. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 términos algebraicos. ¿Está bien? Mono, uno, poli, varios. De todas maneras es importante que lo tengas en cuenta. Profesor, ¿pero él es un polinomio? Sí, es un polinomio de un término. Es un polinomio de un término. Él es un polinomio de 3 términos. ¿De acuerdo? O también se le puede llamar a él monomio y a él trinomio, porque tiene 3 términos. Muy bien. Empecemos con el monomio. Identifica m de variable x y. Ah, ya. O sea, las variables son x y y. Profesor, ¿y z a la cuarta qué es? Coeficiente, pues, constante. Recuerda que solamente tienen 3 partes: coeficiente, variables y exponentes. Los exponentes quienes están encima de las variables. Y las variables es que están debajo de los exponentes, obviamente. Y todo lo restante es coeficiente. Por lo tanto, 3z a la cuarta es coeficiente. ¿Qué te dice? Grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? El exponente de la variable a la cual nos referimos. Grado relativo de x, 5. Grado relativo de y, 7. Si te estás preguntando, profesor, ¿y grado relativo de z? Z no es variable. Por lo tanto, no tiene grado relativo. Z no es variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y el coeficiente quién sería? 3z a la cuarta. 3 por z a la cuarta. Y vemos ahora que es un grado absoluto. Sencillo, también. Ubicas a las variables son x y y sumas sus exponentes. 5 más 7, 12. Ese es el grado absoluto. Así de sencillo, muchachos. Así de sencillo. Veamos ahora qué cosa es un polinomio. Un polinomio, tenemos aquí más términos algebraicos. ¿Quién va a ser el grado relativo? Primero identifica x y y, ya. Esas son las variables. Grado relativo de x, el mayor exponente de x. Acá el exponente es 2, aquí es 4 y aquí es 5. El mayor de 2 es 5, por lo tanto es el grado relativo. Grado relativo de y es 4. El mayor exponente de y, aquí es 4, aquí es 3 y aquí no hay. Por lo tanto, el mayor exponente es 4. Listo. ¿Y qué cosa será el grado absoluto? El grado absoluto se trabaja mediante la suma. Ahí es el grado de todo, el. ¿Cuánto es? 6. 2 más 4. De él, 7. De él, está sumando los exponentes. 5. Profesor, no, es 10. Recuerda que variable es xy. Y ahí aparece z. Z no es variable. Ah, ya, por esa razón he puesto 5. ¿Cuál es el mayor de todos? 7. Por lo tanto, el grado absoluto. Muy bien, estudiantes, ahora sí, viendo toda esta base teórica, podemos ir a nuestros problemas.